Ok, vamos a hacer un estudio de dónde están los muertos, qué es el infierno o el Hades o el Seol, si hay un infierno ahora mismo, qué es el lago de fuego, cómo serán destruidos los que pierden la salvación y vamos a hablar de la parábola de Lázaro y el rico. Lo principal aquí es que vamos a cubrir el tema de esta parábola porque es la más que se usa para interpretar el castigo eterno junto con que hay un infierno ahora mismo donde la gente están siendo atormentadas, y vamos a encontrar que esta parábola era solo una parábola que Jesús usó y que la interpretación que se le ha dado es la incorrecta, sino que esta parábola está hablando del día de juicio. Y vamos a encontrar toda la evidencia bíblica para revelar de que esta parábola no era algo que estaba pasando en ese momento cuando Jesús la dijo, sino que era algo que iba a pasar en el futuro. Pero él la usó para llevar un mensaje a las personas que le estaba hablando. Vamos a empezar. Lo primero que vamos a cubrir es ¿dónde están los muertos ahora? Vámonos a la Biblia. Vámonos a Génesis 2:7. Habla de lo que es el alma, porque hay muchas escrituras que te describen dónde está el alma o qué pasa con el alma, pero si no entendemos qué es el alma, entonces no podemos entender los versos. Génesis 2:7. Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. Aquí te está diciendo que cuando formó al hombre del polvo y le dio el aliento de vida, esa unión es ahora un alma viviente. El alma no es la tercera composición de un ser humano, como enseñan muchas personas en ciertas religiones, que te dicen que uno está compuesto del cuerpo, del espíritu y del alma. No. La unión del cuerpo con el aliento de vida hace un alma. El alma es lo que describe esa unión. Esa unión se compone de dos cosas: del cuerpo y del aliento de vida. Génesis 2:17. Pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Okay. Cuando ellos comieron de este árbol, al desobedecer, su estado perfecto, que ellos fueron creados para vivir sin ver muerte o nada de eso, porque estaban bajo la obediencia de Dios, que eso fue lo que Dios quiso desde el principio, para vivir eternamente con Él. Ellos perdieron ese estado de perfección. Ahora, a un momento designado, cuando Dios lo quisiera, iba a haber esa separación del aliento de vida y del cuerpo, y ahí es que el alma muere. El alma es la unión, lo que te compone a ti es el aliento de vida y el cuerpo. ¿Dónde vemos eso? Mira, en Ezequiel 18:4. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Una vez la maldición del pecado entró, todos pecaron. Estamos bajo esa maldición. La maldición es la muerte. ¿Qué pasa? Tenemos ya un día designado cuando vamos a morir. Cuando hay esa separación, la Biblia dice que el cuerpo vuelve al polvo y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿Qué espíritu? El aliento de vida. Salmo 146:4. Sale su espíritu, se vuelve a la tierra, en el mismo día perecen sus pensamientos. Eso quiere decir que una vez una persona muere, hasta ahí llegó. No es que el alma se le sale y va al cielo y va al infierno, o otros van al infierno, no.
Aquí te está diciendo que una vez tú mueres, una vez hay esa separación del aliento de vida y tu cuerpo, ahí pereciste. Ya hasta ahí llegaste. Hasta el día de resurrección, vamos a ver eso más adelante. Que en el día de resurrección, en la segunda venida de Cristo, los que van a ser resucitados son para vida eterna, y después el día de juicio los que son resucitados es para la condenación. Vámonos a Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Te está diciendo bien claro que una vez tú mueres, lo describe como un estado como si estuvieras durmiendo. Y cuando seas despertado es en el día de resurrección. Primera de Corintios 15, 51 y 52. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ahí te está diciendo bien claro cuándo será ese día, al final de la trompeta. Cuando pase eso, es la segunda venida de Cristo, ahí seremos resucitados. Aquí está hablando de los que van a ser salvos. Ok, en Hechos 2:27 vamos a ver cómo en las traducciones bíblicas empezaron a cambiar las palabras. La palabra sepulcro o la tumba en el hebreo se dice Seol, así es que se traduce. Cuando llega el griego, empiezan a cambiarla al Hades, y después al latín se cambió a infiernos. Esas palabras vienen de ya unas creencias que los griegos tenían y en el latín tenían otras creencias. ¿Qué pasa? Cuando empezamos a buscar de esas creencias y cómo ellos describen estos lugares, entonces empezamos a tener otras creencias. Cuando habla de infiernos, estamos pensando ya que hay un infierno, y no es así. La palabra Seol no quiere decir infierno. La palabra Seol no quiere decir Hades, pero así la traducieron. Y eso es lo que nos ha hecho entrar a otras creencias que no es lo que la Biblia nos está diciendo. Vamos a leerlo en Hechos 2:27. Pero tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Que ahí está usando la palabra Hades. Ahora, ese versículo lo recitaron de algo que había dicho el rey David en Salmos. Mira lo que dice: pues tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás a tu santo ver corrupción. El mismo versículo lo dijo el rey David primero, y después lo repitieron en Hechos. Pero el griego cambió la palabra Seol a Hades. Ahí empezamos a ver cómo ya las palabras las empezaron a cambiar. Pero lo que quiere decir esta palabra es el sepulcro, la tumba, a donde van los muertos. Los describe como que van ahí a descansar. No es que su alma está en un sitio de descanso, en un paraíso, ni que los que no van a ser salvos van a un infierno. Si eso fuera así, entonces Dios no sería un Dios justo. Dios es un Dios justo a darte un juicio antes de un castigo. Si te manda al infierno, rápido que tú mueres, ¿para qué entonces va a haber un juicio? El juicio al final es lo que va a determinar si tú vas a ser echado al lago de fuego o no. Los que no estén escritos en el libro de la vida son los que serán destruidos. Cuando tú mueres, ahí dejaste de existir hasta que Dios te resucite. Ahora, lo otro que vamos a cubrir es: ¿estuvo Jesús muerto por 3 días? ¿Por qué esta pregunta? Porque mucha gente cree que esos 3 días que Jesús estuvo muerto estaba haciendo otras cosas. Y no es así.
Jesús era 100% humano. Era el Hijo de Dios, que estaba con Dios, que era el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento. Pero al hacerse humano, fue 100% humano. Yo tengo un video de eso que explica la genealogía de Jesús. Para llegar a más detalles, miren el video. Pero cuando Jesús fue hecho humano por el Padre, fue 100% humano. Cuando Él murió, Él murió. Vamos a leer Mateo 12:40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Esta frase, el corazón de la tierra, los judíos la usan como para describir el sepulcro. Haga un estudio, lo va a encontrar, eso es lo que quiere decir. No es que fue a otro sitio mientras estaba muerto, no. El corazón de la tierra quiere decir el sepulcro. Jonás 1:17. Si lo describe como Jonás estuvo en un estado de muerte por 3 días, vamos a ver qué es lo que dice en Jonás 1:17. Y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Ahora, si usted hace un estudio del libro de Jonás, se va a dar cuenta que Jonás estuvo muerto por 3 días. En el vientre de un pez, uno no puede respirar, no puede sobrevivir. Y Jonás describe su muerte en el libro de Jonás. Léalo. Pero tiene que hacer un estudio y buscar las palabras originales y se va a dar cuenta que él estuvo muerto por 3 días. Por eso es que Jesús se comparó como Jonás, porque estuvieron muertos 3 días, pero el cuerpo no ve corrupción, porque el cuerpo empieza a corromperse después de 3 días. Ahora, la otra pregunta es, ¿a dónde descendió Jesús y cuándo? Porque la gente se cree que esta descensión pasó cuando Él estaba muerto. Cuando Él estaba muerto por 3 días, hasta que Dios lo resucitó. Vamos a leerlo en Efesios 4:9. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que Él también había descendido a las profundidades de la tierra. Él descendió a las profundidades de la tierra. ¿Cuándo pasó esto? ¿Dice que fue en los 3 días que estuvo muerto? No. Mira después lo que pasa. Hechos 1:3. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. Porque aquí vemos que Él estuvo 40 días en la tierra. El versículo en Efesios 4:9 no te dice cuándo Él bajó. Pero te aseguro que los días que Él estuvo muerto no fue, porque cuando Él estuvo muerto, Él estuvo en el estado de estar muerto, en el sepulcro. Vamos a ver a dónde fue que Él descendió. Primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne. Murió de verdad, pero vivificado por el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los cuales en tiempo pasado fueron desobedientes, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se aparejaba el arca, en la cual pocas, es decir, 8 almas fueron salvadas por agua. Este versículo te está describiendo 2 tipos de cosas. Una le dice almas, la otra le dice espíritus. El alma quiere decir aquí las personas que estaban vivas, que es un alma, la unión del aliento de vida y el cuerpo. Eran unas personas. Por eso le dice 8 almas, 8 personas.
a los espíritus encarcelados, esto está hablando de ángeles. La palabra espíritu en el hebreo es neuma, la palabra alma es nefesh. So vamos a ver en Hebreo 1:7. Dice, y ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus. So, estamos entendiendo que el espíritu encarcelado que está hablando no eran personas que estaban supuestamente en el Hades, en un sitio de espera que estaba dividido por dos sitios diferentes, uno donde estaba el seno de Abraham y el otro donde estaban las personas siendo atormentadas, como las personas lo creen, que eso es lo que dice en la parábola de Lázaro y el rico. No. Vamos a ver dónde estaban estos espíritus encarcelados. Y eran ángeles que pecaron. Segunda de Pedro 2:4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó, y mire esta traducción lo que dice, al infierno, y los entregó a prisiones de oscuridad, a ser reservados para el juicio. ¿Por qué usa este versículo? Porque tiene la palabra infierno, así la cambiaron. La palabra aquí infierno no es ni Hades ni es Seol, sino que es otro sitio, es el abismo. Y se llama el Tártaro. Ese sitio, ¿dónde encontramos ese abismo? Está en Génesis 1:2. El abismo es las profundidades del océano. Ahí hay un abismo donde Dios puso a estos ángeles y los encarceló. Esa es la evidencia bíblica. Jesús cuando murió los 3 días estuvo muerto. Después tuvo 40 días en la tierra. En cualquier día de esos 40 días él pudo haber bajado al abismo. No fue a un infierno ni fue a un Hades, fue al abismo, a Tártaro, que es el abismo en hebreo. En ese abismo estaban los espíritus encarcelados, que eran los ángeles que pecaron. No había ningún tipo de personas encarceladas, estos eran ángeles. Ahí fue donde Jesús bajó. Otra cosa que vamos a cubrir es al Jesús resucitar. ¿Qué pasó con la muerte y su poder? Vamos a leer Hechos 2:24. A quien Dios resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Está la muerte, que es el estado de la separación del cuerpo y del aliento de vida, y está el dominio de la muerte. El dominio de la muerte, ese es el sepulcro, la tumba, ese es el dominio. Apocalipsis 1:18. Y el que vive, y estuve muerto, y he aquí estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Esto lo que quiere decir es que él tiene el poder sobre la muerte y su dominio. Eso quiere decir que él es el que tiene el poder para resucitar a una persona que murió. Ahora, este versículo que voy a leer es uno de los versículos más mal interpretados. Cuando creemos en esa historia, en esa fábula de que el Hades era un sitio que estaba dividido por los buenos y los malos, después Jesús baja y le predica a los espíritus que supuestamente eran las personas que no iban a ser salvas, ¿no? Y está hablando de los ángeles, no está hablando de personas, pero cuando creen en esta fábula, dice que entonces después de su resurrección, Jesús cogió toda la gente que estaba en el seno de Abraham y se los llevó para el cielo. Eso no tiene fundamento bíblico. Pero este versículo es el que usan para enforzar esa doctrina. Efesios 4:8. Por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo.
Esto lo que quiere decir es que lo que mantenía cautivo a los cautivos era el poder de la muerte. ¿Ok? Una vez Él resucitó, Él es ahora espíritu vivificante. Él tiene el poder sobre la muerte y el poder de la muerte, que es el sepulcro. Solo que Él llevó al cielo y lo llenó todo fue que Él ahora tiene el poder sobre la muerte. Ahora nos quita esa cautividad, porque ahora por Él tenemos vida y vida eterna. Eso es lo que quiere decir el versículo. Eso no está hablando de que Él fue a un sitio y recogió un montón de personas que estaban supuestamente en el Hades y se las llevó para el cielo. Eso no es lo que está diciendo el versículo. Bien claro te dice los versículos anteriores y los que leímos, que a donde Él fue a predicarle a los espíritus cuando Él descendió fue al abismo a predicarle a los ángeles que pecaron. Este versículo no está hablando de otra cosa. Lo que mantenía la cautividad era el poder de la muerte. Eso es lo que está hablando aquí. Más nada. Ahora, ¿cómo serán destruidos los que no son salvos? Vamos a leerlo en Apocalipsis 20, del 11 al 15. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado sobre él, de delante de cual huyeron la tierra y el cielo, y no fue hallado lugar para ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Ahora, mire este versículo, Apocalipsis 20:13. Si esa doctrina de que estaban en el Hades fuera cierta, este versículo no dijera lo que va a decir ahora, porque entonces estuvieran en el Hades. Y mire de dónde van a salir los muertos. ¿Ok? 20:13. Y el mar dio los muertos que estaban en él. Si estuvieran en el Hades o en un infierno, hubieran salido todos de ahí para el juicio. Y no es así. ¿Por qué? Porque eso es una fábula. Eso es una doctrina que empezó muchos años después de la primera iglesia. Eso no se predicaba antes. Eso de que el alma es inmortal y va al cielo y después al infierno o al infierno. No. Cuando tú mueres hasta el día de resurrección. Unos para vida eterna y otros para juicio. Por eso aquí los muertos, el mal los entrega. Mire, y el mal dio los muertos que estaban en él. Y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Ahora, esto de la muerte, lo que quiere decir la muerte, los que estaban muertos, y el infierno, los que estaban muertos en el sepulcro. Si usted busca las palabras originales, eso es lo que quiere decir. Y los que estaban muertos en el sepulcro dieron los muertos que estaban en ellos. 20:14. Y la muerte y el infierno, y la muerte y su dominio, fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Ahora, otra cosa que vamos a cubrir. ¿Dejará Dios vivos a los que son echados al lago de fuego con un sufrimiento para siempre? Esto es algo que en la traducción de la Biblia está es controversial. Yo le voy a dar mi opinión en esto, porque cuando tú buscas las palabras más originales y tú buscas otras cosas que han pasado que describe como si fuera un sufrimiento eterno, no es lo que quiere decir es que va a sufrir por una eternidad, sino que la eternidad es hasta que sea algo destruido. Yo puedo decir, me estoy quemando por una eternidad, pero una vez el fuego me consume,
hasta ahí llegó mi eternidad, porque hasta ahí dejé de existir. Eso lo vamos a ver en estos versículos. La destrucción del cuerpo y de la vida del cuerpo va a ser en el lago de fuego. Yo no creo que es un sufrimiento eterno, porque eso no tiene ninguna lógica. Cuando Dios hace todo nuevo y no va a haber nada malo y todo va a ser hecho nuevo y para lo bueno del ser humano, de los que se salvaron, entonces si hace todo bueno, ¿dónde va a poner el lago de fuego? Con todas esas personas que van a sufrir una eternidad. Si todo va a ser bueno, no tiene sentido. Lo que tiene sentido es que Él destruye todo lo que va a destruir en el lago de fuego, y cuando hace todo nuevo, el lago de fuego deja de existir. Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Este versículo dice infierno. La palabra que se usó aquí fue la Gehenna. Fue un lugar que Jesús describió que era un basurero, que el fuego siempre estaba encendido, y él comparó ese sitio como el lago de fuego, donde la llama nunca se apagaba. Pero aquí la palabra destruir es apolumi, que quiere decir destruir por completo. Si está diciendo que va a destruir el alma y el cuerpo, la vida y el cuerpo, que es lo que quiere decir esta palabra aquí, el alma, la vida y el cuerpo, los va a destruir por completo, entonces eso no es un sufrimiento eterno. ¿Dónde vemos eso? Y hay muchos ejemplos en la Biblia, pero voy a dar más, que tengo aquí 2 versículos. Judas 1:7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que ellos, habiéndose dado a la fornicación e ido en pos de carne extraña, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Ve, aquí te está describiendo un castigo eterno para Sodoma y Gomorra. Ahora, todavía Sodoma y Gomorra están sufriendo. No, fueron destruidas. Lo que está diciendo aquí, el fuego eterno, es hasta que fueron consumidos. Cuando Dios castigó esas ciudades y fueron consumidos, hasta ahí llegó la eternidad de ellos, porque fueron destruidos. Apocalipsis 19:3. Y dijeron por segunda vez: Aleluya, el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Aquí está hablando de la Gran Babilonia. Ahora, el humo de esa Gran Babilonia va a subir por los siglos de los siglos. Cuando Dios haga todo nuevo, ¿todavía vamos a ver ese humo? No. Lo que está hablando ahí es que fue destruida para siempre. Eso es lo que quiere decir este dicho de que por los siglos de los siglos su humo subirá. Eso quiere decir que la destrucción fue para siempre. No va a volver a existir. Eso es lo que quiere decir. Ahora vamos a hablar de la parábola de Lázaro y el rico. Muchas personas dicen que esto no es una parábola, porque tiene personas y está usando nombres. Ahora, en ningún momento la definición de la parábola te pone esas reglas, que tú no puedes usar personas con nombres de personas verdaderas. No hay una regla que diga que no puedes usarla. Ahora, hay otro tipo de parábola que se llama prosopopeya, que lo que pasa es que tú usas, por ejemplo, tú puedes usar personas muertas y hacer una historia con ellos, dándole vida y animándolas como si estuviera pasando algo, pero es para llevar un mensaje. Lo primero que tenemos que ver es que antes de que Jesús empezara estas parábolas, y empezaron en Lucas 14, 15 y terminaron en Lucas 16, 31, son 6 parábolas. Y antes de que él empezara a hablar de estas parábolas, mire lo que dice.
En Lucas 14:14 dice: y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pues tú serás recompensado en la resurrección de los justos. Y le empieza a decir todas las parábolas. Estas parábolas está hablando del día de juicio. La primera parábola es de la gran cena. La segunda es la oveja perdida. La tercera es la moneda perdida. La cuarta el hijo pródigo. La quinta el mayordomo infiel. Y la sexta es el rico y Lázaro. La quinta, el mayordomo infiel, empieza igualita que la de Lázaro y el rico. Lázaro y el rico, esto es una parábola. Vamos a leerla y vamos a buscar la evidencia bíblica para ver que todo lo que pasa en esta parábola tiene fundamento bíblico. Todo. Eso de que había un sitio que estaba dividido debajo de la tierra y unas personas estaban en tormento y las otras estaban esperando que Jesucristo resucitara para venirlos a buscar, para llevarlos al cielo, eso es una fábula. Eso no fue predicado por Jesús. Eso no fue predicado por los apóstoles. Ellos sabían que cuando tú mueres, tú vas a la tumba y tienes que esperar el día de resurrección. Si ellos esperaban el día de resurrección con tanto anhelo, era porque ellos no estaban en el cielo ya descansando y estando en la presencia de Dios. Ellos esperaban el día de resurrección con mucho anhelo porque ese era el día donde iban a estar con Dios. Vamos a ver qué dice la parábola. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego, pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. Ok, lo primero que nos describe es que los dos murieron. Ahora, Lázaro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y el rico fue sepultado. En la segunda venida de Cristo, los que resucitan primero son los que son salvos. Ahora, los otros se quedan en el sepulcro hasta el día de juicio. Lo primero que vemos aquí es que cuando Lázaro fue recogido por los ángeles, es la segunda venida de Cristo. ¿Dónde vemos eso? Vamos a buscarlo. Mateo 24:31. Y él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirán a sus escogidos de los 4 vientos desde el extremo de los cielos hasta el otro. Esta es la segunda venida de Cristo. La parábola te lo está describiendo aquí, cuando los ángeles vienen y los recogen. Lo que te dice después es: ¿a dónde fue Lázaro llevado? Al seno de Abraham.
Vamos a buscar dónde va a ser el seno de Abraham. Lucas 13, 24 al 30. No lo voy a leer todo, pero el 28 dice: allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, pero vosotros echados fuera. Okay. Esto está describiendo que el día de juicio, los que no van a ser salvos, los que van a ser echados al lago de fuego, van a ver a los que son salvos. Y los que son salvos van a estar en el lado donde está Abraham, Isaac y Jacob. Eso es lo que dice ahí. Allí será el llanto y el crujir de dientes. ¿Por qué el llanto y el crujir de dientes? Porque ellos, los que no son salvos, están esperando ser echados en el lago de fuego y confrontarse con Dios para el juicio. Cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob, cuando los vean, porque van a estar separados en el día de juicio. ¿Dónde vemos eso? Vamos a verlo en Mateo 25:31. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Ok, después usted puede leer el capítulo completo. Aquí te está diciendo que los que van a entrar a heredar el reino de Dios son las ovejas, que separó a la derecha, los cabritos están a la izquierda. Pero los que son los salvos, dice: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. ¿Qué pasó con Lázaro y el rico? Lázaro estaba en esa parábola y comía de las migajas que caían de la mesa del rico. El rico nunca le dio de comer, nunca le dio de beber. Y aquí está haciendo la comparación. Esto es parte de la revelación de la parábola. Y mira lo que dice Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. El 46 dice: y estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Ahora, ¿qué era lo que atormentaba al rico cuando Jesús está hablando esta parábola? Bueno, pues es fácil. No es que estaba en un sitio de tormento como dicen que era el infierno. No. Vamos a buscarlo en la misma Biblia. Salmo 68:2. Como se disipa el humo, disípalos, como la cera se derrite delante del fuego, así perezcan los impíos delante de Dios. Hebreos 10:27. Sino cierta horrenda expectación de juicio, y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Hebreos 12:29. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ok. Aquí bien claro te está diciendo por qué el rico es atormentado. En el día de juicio, cuando esta gente se vean cara a cara con Dios, no va a ser una experiencia muy agradable. La Biblia describe a Dios como fuego consumidor. Cuando esta gente esté al frente de Dios o esperando el juicio, esa era la llama que atormentaba al rico. Estar en el día de juicio al frente de Dios, podía ver a Lázaro, que estaba en el seno de Abraham, estaba donde estaba Abraham, como el versículo nos dice, que en el día de juicio, Abraham, Isaac y Jacob van a estar en el lado derecho, donde están las ovejas que van a entrar a la vida eterna con Dios. Y los que están a la izquierda, los cabritos, ahí donde estaba el rico, en esa separación, él veía a lo lejos, ahí era que estaba el rico. Esta parábola lo que nos está hablando es del día de juicio.
No es que había un infierno y él estaba atormentado. No, su tormento era el verse cara a cara con Dios para ser juzgado. Espero que este estudio le haya ayudado. Sigan estudiando y lleguen a sus propias conclusiones, pero siempre con base bíblica.